tocando algunos temas interesantes sobre este personaje de la historia o de la escatología, que la palabra de Dios nos revela tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es decir, hay suficiente material bíblico para hablar de esta figura de la profecía bíblica. El martes pasado estuvimos valorando la época del anticristo. Estuvimos mirando cómo el apóstol San Pablo le escribe en su segunda carta a los tesalonicenses y da tres aspectos importantes que son, pudiéramos decir, previos a la manifestación plena del hombre de pecado, del inicuo, como él lo califica y lo evalúa así en su carta a los tesalonicenses. Y habló de la apostasía, habló del misterio de la iniquidad y habló de quien lo detiene, que desde nuestra perspectiva interpretativa es el Espíritu Santo. Y hoy quiero compartir con ustedes por apenas unos minutos acerca de algunos de los planes e intenciones del anticristo en su manifestación. Solo algunos de ellos, porque necesitaríamos por lo menos 3 semanas para hablar y desmenuzar un poco más el tema, pero no es nuestro propósito en esta presentación agotar todo el tema, porque así nos quedaríamos pendientes de hablar de otras cosas más, ¿no es verdad? Pero hay algo interesante que vamos a valorar en este punto y voy a considerar aspectos relativos, hermanos, en cuanto a la manifestación plena del anticristo en la época en la que él ha de revelarse. En primer lugar, para ir directo al grano, uno de los planes y propósitos del anticristo en su manifestación es establecer un solo gobierno global. Cuando el anticristo se revele como tal, y nosotros, de acuerdo a nuestra doctrina interpretativa, creemos que se revelará posterior al arrebatamiento o el rapto, o lo que se conoce como el traslado de la iglesia, cuando Cristo venga a buscar su iglesia, el anticristo establecerá un solo gobierno global. Ese es uno de sus propósitos, sus planes, sus intenciones. De acuerdo a nuestra posición doctrinal, entendemos que el anticristo va a establecer un breve gobierno mundial y así, de esta manera, podrá ejercer con total hegemonía, gobierno y control sobre la humanidad, sobre los moradores de la tierra, como dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Satanás, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 3, Satanás, revelado en Apocalipsis 12 como el dragón, será quien le dará su poder, dominio y su autoridad para que la ejerza sobre toda la tierra, porque él es la personificación de la maldad, del pecado, de la iniquidad. Es lo que algunos lo entienden como la encarnación de Satanás. Imagínense, si ustedes han leído Lucas capítulo 4, en la tentación que Satanás hace a Cristo, cuando después de tentarlo con respecto al pan, si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en el pan. ¿Recuerdan ustedes esa tentación? Y Cristo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. La segunda oferta que hace Satanás es, todos los reinos de este mundo te voy a dar, porque él se cree el dueño y señor de todo. Todo te lo doy, si postrado me adoraré. Bueno, como ahí no pudo vencer al verdadero Hijo de Dios, en su encarnación, en el anticristo, él dará todo su poder, dominio y autoridad para que a través de esa figura él ejercer todo control sobre los moradores de la tierra. ¿Qué les parece? De tal manera que el anticristo será el líder mundial durante la tribulación. Nosotros creemos que es una persona que estará sobre un gobierno y desde esa posición estará ejerciendo control y hegemonía del mundo. Si vamos a Apocalipsis capítulo 17, y ustedes tienen la nota allí,
Si trajo su Biblia, me interesaría que la abriera. Y si se trajo su teléfono inteligente, igual. Capítulo 17 de Apocalipsis, versículos 12 y 13. Interesante la revelación que hace aquí Juan en la visión que está teniendo acerca de la condenación de la gran ramera, la iglesia falsa. Él dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y aquí bestia se refiere al anticristo. Esto tiene un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Es decir, todo gobierno y toda autoridad estará bajo el control y el dominio del anticristo. Ellos se sujetarán, se someterán. El poder del anticristo, hermanos, no tendrá límite alguno con respecto a los humanos. Nada lo limitará en el ejercicio de su autoridad y dominio. Dice la Biblia que hará guerra con los santos y los va a derrotar. Al pueblo de Israel y aún los que querrán agradar a Dios en esa etapa de la tribulación, hará guerra con ellos y los va a derrotar, según Apocalipsis 13:7. Usted lo podrá leer allí, como se lo estoy diciendo así textualmente. No obstante a ese poder ilimitado de ejercicio sobre la humanidad, sí su periodo de tiempo está establecido. No es todo el tiempo que Él quiera. Dios le puso un límite. Solo 3 años y medio, de acuerdo a como nos lo revela Daniel, capítulo 7, versículos 25 y 26. Solo 3 años y medio de ese tiempo de la tribulación, conocido como la gran tribulación, Él ejercerá esa autoridad, ese dominio, de tal manera que está limitado en su poder. Y cuando yo miro esto, y hablaba creo que parte de ello el domingo en la mañana, hermanos, Dios tiene el control de todas las cosas. No es cuando tú quieras, ni como Él quiera, ni de la forma como Él quiera. Dios tiene control de todo. Amén. El único omnipresente, omnipotente, omnisciente es Dios. El diablo lo único que hace es imitar. Pero el verdadero Dios está por encima de todo principado, toda potestad y toda autoridad satánica. ¿Cuántos se gozan en eso? No le tengamos miedo al diablo. El Señor está con nosotros. Decían, ustedes me lo dijeron tan suave. Ese es el secreto. Resistid y de vosotros irá. De tal manera, hermanos, que de acuerdo a como la palabra nos los enseña, entonces este personaje del futuro, este anticristo, esta figura emblemática, disfrutará de plenos poderes durante esos 3 años y medio anteriores al regreso de Cristo a buscar a su iglesia. Es lo que se conoce en la teología como el traslado de la iglesia, rapto o arrebatamiento. ¿Cuántos se van con él? ¿Cuántos recuerdan aquel coro que decía, yo me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él? Está un poquito desafinado, pero ahí va. Pero ustedes se recordaron del coro. Los que llevan más o menos un año en la iglesia se acordaron de eso. Yo no me quedo, me voy con Él. Aleluya. Así que es importante, hermanos, que nosotros entendamos que aparentemente parece como una utopía esto que le estoy hablando. Sin embargo, en este momento ya se están gestando las diferentes confederaciones sobre las cuales el anticristo tendrá control y autoridad. Porque son diferentes confederaciones a nivel mundial al estilo del Imperio Romano. Y ahí tenemos la Unión Europea. Ahí tenemos Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México. Ahí tenemos la Unión Sur, todo lo que es América Latina. Ahí tenemos la Unión Africana, con la mayoría de los países africanos, miembros de esa unión. Y sobre cada una de esas uniones y confederaciones mundiales existe un líder. ¿Está viendo? Las condiciones están establecidas desde el punto de vista técnico para
ejercer una hegemonía a nivel mundial. De tal forma que lo importante como iglesia, hermanos, es que nosotros estemos mirando que el Señor nos está alertando porque su venida está más cerca de lo que tú y yo nos imaginamos. Y ese es el propósito de yo tratar este tema. No es otra cosa que esa. De tal forma que ese es uno de los planes y una de las intenciones del enemigo, de Satanás, del anticristo, ejercer un solo gobierno global y dominar el mundo, porque ese es su anhelo, su ambición, su egoísmo. Número 2, establecer una sola y única religión. Ya basta de pentecostales y bautistas y metodistas y mahometanos y islámicos, budistas, santeros y los que creen en Santa Bárbara y en San Apapucio y en San Bartolomé. Ya basta, con una sola religión hay. Y eso es lo que él quiere. Eso es lo que él quiere. Podemos, hermanos, afirmar que el anticristo no vendrá apoyado por una religión específica, sino lo que se conoce en la teología como un sistema religioso que él mismo va a presidir con el apoyo del falso profeta, que usted lo encuentra revelado en Apocalipsis capítulo 13 a partir del versículo 11, como la bestia que sube de la tierra. En Apocalipsis 13 hay dos bestias: la bestia que sube del mar, que es el anticristo, y a partir del versículo 11 la bestia que sube de la tierra, que es un falso profeta. Ya hablamos de la trilogía satánica, una noche estuvimos discutiendo ese tema, de tal forma que este falso profeta estará sustentado en un sistema religioso fomentado por la apostasía de la cual hablamos la semana pasada y lo que se conoce como el relativismo religioso y moral. No importa que muchas personas puedan hablar la Biblia si su conducta no es transformada y cambiada. Es decir, la bendición de Dios más todo lo que el mundo te ofrece. Es una religión barata donde no se exige cambio y arrepentimiento. Ya de eso hablamos la semana anterior. Así que la religión va a llegar a ser, en el tiempo del anticristo, va a ser política de estado del imperio. Va a estar regida por el dragón, Satanás, y la bestia que sube del mar, que es el anticristo. Y a esas dos figuras se les va a tener que rendir culto y adoración. Se va a establecer una sola religión única. Si usted va a Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, los que me están siguiendo rápidamente podrán leer este versículo que dice: y ejerce, los versículos 3 y 4, los que me están ahí siguiendo. Apocalipsis 13, 3, 4. Esos que tienen el tablet rapidísimo, el dedo para arriba, ya tienen el versículo allí. Apocalipsis 13, 3 y 4 dice: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, por los milagros que hacía, milagros engañosos, es decir, milagros para engañar. Y adoraron al dragón, que es Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, que es el anticristo, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Quién es la primera bestia? El anticristo. Se da cuenta, hermanos, que las personas, los moradores de la etapa del anticristo, dejarán su religión para adorar a Satanás. Habrá un satanismo en ese tiempo. Él será la figura a la cual habrá que adorar. Y los que no lo hagan, para alcanzar su salvación, ya usted sabe cuál es el pago: serán decapitados. Amén. Ese es el pago. Ahora, versículo 12 del capítulo 13 dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, refiriéndose al falso profeta, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Cuando hablamos de la trilogía satánica, hablamos de que el dragón es Satanás, imita al Padre. La bestia, que es el anticristo, imita al Hijo. Y el falso profeta, que es la bestia que sube de la tierra, imita al Espíritu Santo. Cuando estudiamos la persona del Espíritu Santo aquí los martes, aprendimos que el Espíritu Santo glorifica el nombre de Jesús, exalta el nombre de Jesús.
nos hace entender que Cristo es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Y si a alguien vamos a aplaudir, tiene que ser a Cristo. Y si a alguien vamos a adorar, tiene que ser a Cristo. El falso profeta, imitando la obra del Espíritu Santo, va a levantar el nombre del anticristo delante de la gente. Hará milagros y hará señales, incluso hasta una imagen del anticristo, y hará que esa imagen hable. Y la gente será impactada de tal manera que los moradores de la tierra, que serán confundidos, se postrarán a adorar al anticristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, pero no es más que una farsa. Que el Señor reprenda toda esa obra de Satanás. Ay, Dios mío, ayúdanos. De tal manera, hermanos, que el falso sistema religioso, si usted lee Apocalipsis capítulo 17, allí se describe, y tal vez en su Biblia usted tenga un título que diga la condenación de la gran ramera. La gran ramera no es más que la descripción apocalíptica de un falso sistema religioso. Un falso sistema que en su lenguaje Juan lo describe como una ramera, como una prostituta, que abandona la verdad y se prostituye por ganancias personales. La iglesia profesante que abandona la verdad del evangelio, ¿ok?, que abandona la verdad de Cristo, acepta cualquier cosa por mantener su hegemonía y su influencia a nivel mundial. Si usted ve la descripción que se hace de la gran ramera, se compara con una mujer que está sentada sobre las aguas. Y el término agua en el Apocalipsis significa multitudes, muchedumbre, pueblos, naciones, tribus. De tal manera que ella ejerce una hegemonía. Los colores con que se describen, escarlata, cáliz, oro, riqueza, apuntan a una sola iglesia apóstata, la iglesia católica romana. Es la que se describe como la iglesia, no solamente ella, sino todas las iglesias profesantes que traicionan, que apostatan de la fe y que van tras sus propias ideas, intereses y criterios y no se sujetan al programa y propósito de Dios. Y algo interesante que se revela en esta escritura es que esta ramera simboliza esa religión idólatra en los días del anticristo, y aunque Satanás promueve y apoya la idolatría, mire usted, Satanás apoya, promueve la idolatría, incita la idolatría, porque todo lo que aleje al hombre de Dios viene de parte de Satanás. Él es el origen del mal, ¿cierto o no, hermanos? Por lo tanto, como eso forma parte de rebelión contra el Dios verdadero, en el tiempo final, mire usted, en el tiempo final, Satanás no tolerará que nadie adore a nadie, solo a él. Y si usted lee el pasaje de Apocalipsis 17, versículo 16, los que me están siguiendo lo pueden leer allí. Hoy les he hecho ese ejercicio, no se lo puse en la pantalla, ¿eh? Los 10 cuernos que has visto, oiga usted, y la bestia, estos aborrecerán a la ramera. ¿A qué se está refiriendo? A la iglesia apóstata. 10 cuernos y la bestia se está refiriendo al anticristo con esos 10 reyes o líderes de confederaciones mundiales. Esos grandes líderes políticos y económicos y sociales a nivel mundial, dice que aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Interesante pasaje. Apenas te voy a decir algunas cositas de este versículo. Pero este versículo, hermanos, describe que los aliados de la gran ramera se vuelven contra ella y la destruyen. El anticristo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 6, aparece como un jinete montado en un caballo blanco y un arco. Y en los primeros 3 años de tribulación se presenta como un personaje de paz. Y se apoya en esta gran ramera millonaria, con muchos recursos, y los apoya, los sustenta.
Pero a la mitad de ese tiempo, estos líderes mundiales se rebelan contra esta ramera y procuran que solo la adoración sea al dragón y al anticristo. Y la destruyen, porque así funciona el mal. El diablo, hermanos, es un traicionero. El diablo nos incita, y después que nos incita y nos hace caer, nos acusa y nos condena. Y eso es lo que pasa aquí, eso es lo que se describe aquí. Aquí lo que se describe. Fíjese, el mal es destructivo por su propia naturaleza, descarta a sus propios seguidores cuando dejan de serles útiles para sus propósitos. Por eso tenemos que prestar oído al consejo del apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y ahí eso no solo se refiere al matrimonio, porque solo muchas veces lo aplicamos al matrimonio y es correcto. Pero eso se refiere a todo tipo de unión, pacto y contrato con personas que no aman a Dios, que rechazan la verdad de Dios y que puede comprometer nuestros principios, nuestra fe y nuestros valores éticos y morales. Cuidado, porque eso fue lo que quiso hacer Faraón con Moisés. Ven y que el pueblo adore aquí en Egipto. Y Moisés le dijo, no puedo negociar contigo. Jehová, mi Dios, dijo, saca a mi pueblo y que ofrezcan sacrificio en el desierto. No puedo entrar en negocio. Porque el mal siempre va a destruir, es traicionero. ¿Dicen amén? Se me han quedado en silencio. Pero la unión, hermanos, de todas las religiones, que ahora estamos hablando de este tema, y tú dirás, pero ¿cómo va a ser posible? Bueno, pues quiero decirle, y le estoy hablando de este tema porque ya nosotros estamos viendo el génesis de todo eso que se va a manifestar. Ya lo estamos mirando, lo estamos viviendo, lo estamos palpando, hermanos. La unión de todas las religiones del mundo en una sola y única religión universal ya se está gestando en nuestro tiempo. Existe una idea y un movimiento que casi van de la mano contra la verdad del cristianismo, del evangelio. Uno es el movimiento ecuménico. No importa en qué tú creas, si tú crees en un Dios, podemos ser hermanos. Hay que tener cuidado con esa filosofía. El ecumenismo lucha por la unidad eclesiástica, lucha por la unidad religiosa. Y otro movimiento que apela a la unidad religiosa internacional y mundial es el nuevo orden mundial. Cuidado con estos movimientos internacionales que su filosofía, su verborrea parece bonita, pero recuerda, hermanos, que hay un solo camino al Dios verdadero, que es Jesucristo. Nosotros creemos en un solo Dios. Esa idea de que no importa cómo se llame tu Dios, hay un solo Dios. El mío se llama Mahoma, el mío se llama Buda, el mío se llama Santa Bárbara bendita, y el mío se llama, díganme otro nombre, San Lázaro. ¿Cómo se llama el de México? La Virgen de la Guadalupe, y el otro se llama la Virgen de la Caridad. No importa cuál nombre tenga, es un solo Dios, es un solo Dios. Eso es una mentira del diablo. Una mentira del diablo, hermanos. Hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Tengamos cuidado con esa filosofía, tengamos cuidado con esas ideas, tengamos cuidado a quien le decimos hermano. El apóstol Juan, en virtud de lo que él vivía en su tiempo, donde habían tantos maestros, profetas y predicadores itinerantes, Juan le aconseja a la iglesia de su tiempo, tengan cuidado a quien ustedes le dicen bienvenido, porque cuando ustedes le dan la bienvenida están aprobando lo que ellos están predicando. Y si están predicando error, al decirle bienvenido están diciendo, estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Amén. Levanta la ceja y alaba al Señor. Número 3. Establecer la unión económica. Otro detalle importante. Ese es otro de los propósitos y de las intenciones de Satanás a través del anticristo.
establecer una unión económica, una hegemonía en la economía. Imagínense que va a eliminar por completo el sistema económico existente y el trabajo pagado. Mira, wow, pero ¿cómo va a hacer eso? Sí, no se asuste. Claro, le damos gloria a Dios porque nosotros nos vamos con Él. Va a establecer una economía mundial, una sola economía para administrar las riquezas del mundo y de sus placeres. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículos 16 y 17. Ya usted seguro que lo está buscando. Gracias a Dios por esa agilidad y gracias a Dios porque nadie se nos ha dormido. Aunque bostezan, pero se mantienen con los ojos abiertos. Qué bueno es Cristo. Aleluya. Bendito es el Señor. Dice, y ella, para referirse al falso profeta, a la bestia que sube de la tierra, ¿ok? Por eso es que le aclaro este detalle. Hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, fíjese hermano la descripción que hace, pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ya automáticamente usted pensó en el 666. Otras versiones traducen 616, por si acaso usted lo oye o lo lee en alguna parte. ¿Está bien? Hay dos versiones. Según esta profecía que aparece en Apocalipsis 13, 16, 17, según esta palabra profética, entonces el dinero circulante va a desaparecer del mundo. Ya no va a haber dólar ni euro. Ya no va a haber dinero circulante. Sería reemplazado por un nuevo sistema de marcas personales en la mano derecha o en la frente de las personas. ¿Para qué dinero? ¿Se da cuenta? Así que lo más interesante de esto, que quizás hace 60 años atrás o 40, dirían, pero ¿cómo será eso? Pero es que ya nosotros estamos en la época del microchip. Ya nosotros sabemos que está poniéndose en algunos lugares. Ya se está probando. ¿Es cierto o no? Se están haciendo implantes. Ya se está gestando ese sistema. Lo único que falta es el gobernante mundial y las leyes que lo pongan en práctica a nivel internacional. Pero ya eso se está gestando. Una señal de que Cristo viene a buscar a su iglesia. Y mientras yo estudiaba esto, el Espíritu de Dios me llevó a un pasaje de la Escritura en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 8 y 9. Y usted dirá, ¿tendría Moisés un microchip para los 1 o 2 millones de judíos que andaban con él en el desierto? Bueno, lo que les quiero llevar a este pasaje para que usted se dé cuenta cómo Satanás es un farsante y un imitador tremendo. Cuando usted lee Deuteronomio capítulo 6, versículos 8 y 9, usted va a encontrar la orden que Dios le da a los judíos, hablando acerca de la palabra. Y mire usted, hermanos, es asombroso. ¿Ya lo encontró? Y esto lo voy a leer desde antes para que tenga una idea. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 en adelante. Vamos a leer ahí para que tengamos una idea. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa. ¿Y andando por dónde? Por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Y mire el versículo 8. Y las atarás como una señal ¿dónde? En tu mano. ¿Y dónde más? Y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Dónde van a estar? En la frente y ¿dónde? En la mano. ¿Por qué usted cree que el Señor estableció eso? Y aún más dice, y las escribirás en los postes de tu casa y tus puertas. Mire, la palabra de Dios tiene que dominar nuestras acciones.
Por eso tiene que estar atada en nuestras manos. La mano es símbolo de acción, de actividad, de conducta. La palabra de Dios debe dominar todas nuestras acciones. En la frente, la palabra de Dios debe dominar todos nuestros pensamientos. Toda nuestra mente debe estar dominada por la palabra de Dios. Hay que escribirla en los postes de la casa porque la palabra de Dios debe dominar el hogar y la familia. Y debe estar en los postes de la ciudad, porque cuando la ciudad, los pueblos y las naciones hacen de Jehová su Dios, la vida se hace diferente. Y el diablo imita. ¿Por qué usted cree la señal en la mano y la señal en el frente? Porque de esa manera ideológicamente tiene control de todas las acciones de los seres que estarán orando durante su gobierno hegemónico y de los pensamientos de la gente. No solo será una marca simbólica, sino un control y dominio absoluto de las personas, imitando completamente al Señor. ¿Tomó la idea? Qué bien. De tal forma, hermanos, que cuando ese nuevo sistema económico financiero se ponga en funcionamiento bajo el nuevo orden mundial, entonces todos los adoradores y seguidores de Satanás y de la bestia se tendrán que dejar marcar gustosamente. Porque para poder comprar, para poder vender, para poder hacer negocios, para poder hacer gestión económica, van a tener que estar marcados. Así que los que no quieran entrar en ese sistema y salvar sus almas, dice la Escritura que tendrán que ser decapitados. Esa es la orden que dará el falso profeta. Con respecto al 6.6, al 6.66, no le traigo la última revelación, sino lo único que tengo que decirle es que realmente no existe en la teología una definición exacta de sus significados. Varias corrientes explican su manera de interpretarlo. Por ejemplo, algunos dicen que se debe interpretar literalmente, por lo que el 666 será un número que verdaderamente estará literalmente en el microchip que se le ponga a las personas, o en esa señal o en ese código. Hay otros que dicen que debe interpretarse de forma simbólica, y otros consideran que el 6, utilizando la numerología bíblica, el 6 simboliza al hombre, al ser humano. Por lo tanto, al ser 3, significa que el gobierno es totalmente imperfecto. Es lo que ellos le dan esa interpretación, que es también una imitación a la Trinidad, porque el número 7 es el número que representa a Dios. ¿Está claro? Y el 6 es el número que representa al hombre. Al estar planteado así de esa manera, no es más que una imitación a la Trinidad. Esas son las diferentes corrientes de interpretación en cuanto al 666. Pero realmente, hermanos, no existe una explicación total y absoluta respecto a este número. Rápido el tiempo, ya casi se me fue, pero vale la pena. ¿Qué creen ustedes? Otro de los propósitos del anticristo y de Satanás con el anticristo es que se establece como Dios. De acuerdo a la Escritura, es un blasfemo porque asume la deidad. Y qué pena, hermanos, qué pena que haya personas en nuestro tiempo que ya le estén haciendo caso a lo que se conoce como la nueva era. La nueva era es un movimiento religioso que entre sus diferentes doctrinas falsas y herejía enseña la deificación de los hombres, que podemos llegar a ser dioses. Y no es más el anticristo que la manifestación extrema de este movimiento herético. Porque dice la Escritura, según Daniel capítulo 11, versículo 36, describiendo al anticristo en su manifestación plena, que el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los cielos hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Se hará pasar por Dios. Pero Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, da mucho más explicación respecto a esto, cuando él dice en el versículo 4 de su segunda carta, y leo en la traducción del lenguaje actual: este hombre, el anticristo, está en contra de Dios y de todo lo que está dedicado a Dios. Hasta pondrá su trono en el templo de Dios
y afirmará que él mismo es Dios. La blasfemia consiste en que se hace Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando en la eternidad Lucifer, el príncipe, quiso hacer lo mismo? ¿Recuerdan? Siempre ha sido su intención destronar a Dios, pero Dios está en su trono, gobierna eternamente y para siempre. Amén. Así que este será otro de sus propósitos. Número 5, rompe el pacto de 7 años con Israel, porque él hace un pacto con la nación hebrea, hace un pacto con el pueblo del pueblo judío, resuelve el conflicto árabe-israelí, se presenta como el solucionador de esos conflictos y después de 3 años y medio, ya le hemos hablado de eso en otra ocasión y no voy a gastar tiempo en esto, él realmente se revela como es, prohíbe el culto a Jehová, prohíbe el culto a Dios, prohíbe el culto a cualquier tipo de manifestación de Dios y se revela con toda su furia, ejerciendo todo poder y dominio sobre el mundo entero, y habrá un movimiento antijudío, vaya, semita, porque vienen de Sem, uno de los hijos de Noé, y entonces se habla de antisemitismo. ¿Está bien así? No me lo vuelvan a pedir que lo repita. ¿Ve? Se levantará un movimiento antes de los judíos para destruir los judíos, y a causa de la desolación, oiga, va a haber un tiempo de difícil que la Biblia lo califica como la apretura de Jacob, como el día del juicio, el momento en el que Israel va a punto de perecer, y ese es el punto precioso de esta historia. A punto ya de claudicar, aparece el verdadero Mesías. Aparece en el capítulo 19, versículo 11, en el caballo blanco, el Rey de Reyes y Señor de Señores, hará juicio contra el anticristo y traerá liberación al pueblo de Israel. Y ese es el 6º punto que quiero tratar. El anticristo será derrotado por el Cristo victorioso. Dan gloria a Dios. Me encanta el comentario que hace Dwight Pentecost dice él, que la mayoría de las profecías sobre el anticristo llevan insertada la derrota de este personaje. Y es cierto. Yo apenas le voy a mencionar 3 versículos para cerrar mi intervención en esta hora. Pero declara Daniel capítulo 7, versículo 26, cuando está hablando acerca del tiempo y tiempos y medio tiempo en el que el anticristo va a ejercer su autoridad y hegemonía, dice que se sentará el juez. Y ahí aparece en mayúscula, como si fuera un título al Dios poderoso. Y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Dan gloria a Dios. Apocalipsis versículo 19 y versículo 20, capítulo 19, versículo 20 describe la derrota y el juicio final que se hace sobre el anticristo y el falso profeta. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Según los teólogos, el anticristo y el falso profeta estarán estrenando el infierno. Posteriormente irán todos los que son condenados. Eso le sonó raro. Lo cierto es que aquí en este versículo se habla del juicio del anticristo y del falso profeta, y lo hará el jinete del caballo blanco. Capítulo 19, versículo 11 del Apocalipsis. Y aquí aparece una descripción tremenda, hermanos. Dice: entonces vi
el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Cuántos le dan una alabanza de palmas a ese Cordero de Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Creo, hermanos, que todas estas cosas que estamos hablando, conectadas con lo que estamos viviendo, son una buena advertencia para que Dios nos ayude a permanecer fieles. Quiero cerrar mi pequeña reflexión con estos 3 pensamientos importantes. Número 1, pudiéramos decir: guardémonos de todos los que traten de negar de alguna forma la realidad de la persona de Cristo y las verdades del Evangelio. No prestemos atención, por favor, hermanos. Todo el que se levante, no importa cómo se llama, ni el título que tenga, ni la posición que ocupe, todo aquel que niegue la persona de Jesús, dice Juan, es anticristo. Amén. Número 2, pidámosle al Espíritu Santo que nos libre de las trampas engañosas del enemigo, que viene como zorra pequeña con un mensaje sutil. Aprendamos a mantener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Y número 3, acudamos a la palabra de Dios continuamente en busca de orientación, fortaleza y aliento. Usémosla, hermanos, como Cristo en su tentación. La palabra es la espada de la fe, es la espada del Espíritu, es la espada del cristiano, es el arma poderosa que trae libertad a nuestras vidas. De tal forma, yo cierro en esta noche pidiéndole que oremos a Dios para que no importa de dónde venga el ataque, ni de dónde aparezca el enemigo para perturbar nuestra mente y corazón, mantengámonos fiel a la verdad del Evangelio. Que Dios permita, hermanos, que como iglesia, como cristianos, jamás cedamos a las presiones del tiempo presente, sino que aunque sonemos raros, antagónicos, fuera de contexto, aunque nuestra fe y nuestra doctrina y nuestra vida cristiana y nuestra conducta parezca como que somos seres anacrónicos, que estamos fuera, que no estamos a tono, que no estamos a la moda. Yo creo que el cristiano tiene que aprender siempre y tiene que tener siempre presente el principio de que lo más importante es agradar a Dios por encima de todas las cosas. Oramos al Señor. Padre, gracias te doy. Gracias, Padre, por la palabra que siempre llega a tiempo y por la paciencia de mis hermanos en escucharme. Mi oración es que tú nos fortalezcas con el poder de tus fuerzas y nos des la capacidad de permanecer fieles. Como decía esa canción, fieles le seremos al que nos compró con sangre. Oramos pidiendo, Señor, que tú nos des la fortaleza para esperar que nos vengas a buscar o que nos llames a tu presencia. Pero que al final de nuestros días podamos oír esa voz del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Queremos que tú bendiga a cada hermana y hermano, que nos des la sabiduría, la gracia y la capacidad para marchar unidos como una familia
estimulándonos a la fe, ayudándonos en medio de las debilidades y flaquezas y de las crisis espirituales, pero estimulándonos sabiendo, Señor, que somos la novia del Cordero de Dios. La trilogía satánica destruyó aquella iglesia falsa, pero el verdadero Señor llevará a su iglesia a vestirla de lino fino. Queremos formar parte de esa iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto damos?